Isabel estaba poniendo los platos en la vieja mesa de roble cuando el reloj de la plaza del pueblo dio las 7 de la tarde. Su repiqueteo acompasado a través de la ventana entreabierta se mezclaba con el chisporroteo del aceite en la sartén donde se estaba dorando el bacalao, el aroma del ajo y el perejil fresco, el plato favorito de Thomas que ella preparaba desde hacía 15 años, desde el primer día que vivieron juntos en aquella casa de la colina. Las viejas tablas del suelo crujían bajo sus pasos. Recordaba cada sonido, cada grieta de la madera ennegrecida por el paso del tiempo. Se había enamorado de aquella casa, construida por el bisabuelo de Thomas, en cuanto cruzó su umbral como novia. 15 años atrás le había parecido un poco lúgubre, con pesadas cortinas y muebles oscuros, pero con los años ella le había insuflado nueva vida. Mariana, su hija de 14 años, estaba sentada en el salón, ensimismada con su teléfono. «La cena es en 10 minutos», dijo Isabel al pasar. La hija se limitó a asentir, sin apartar los ojos de la pantalla. Últimamente estaba muy retraída, como Thomas en los últimos meses. El sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando de color cobrizo los tejados de Santa Rosa dos Montes. La colina dominaba todo el pueblo. Las estrechas calles empedradas, la vieja iglesia con sus muros oscurecidos por el tiempo, la plaza del mercado donde por las mañanas se vendía pescado fresco y verduras. Todas las mañanas Isabel recorría estas calles hasta su pequeña panadería, donde horneaba pan según la receta de su abuela. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Thomas entró sin decir el habitual «Estoy en casa». Sus pasos eran más pesados de lo habitual, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Isabel miró hacia la cocina. Su marido estaba de pie en el pasillo, todavía agarrado al pomo de la puerta, como si estuviera a punto de volver a salir. «La cena está casi lista», dijo mientras se limpiaba las manos en el delantal. Thomas asintió, evitando mirarla. Últimamente se había convertido en un hábito. Esas frases no dichas, los ojos desviados, el pesado silencio durante la cena. En la mesa, Mariana picoteaba su plato con el tenedor, mirando de vez en cuando a su madre y a su padre. El silencio solo se rompía con el tintineo de los cubiertos y los ladridos lejanos de los perros de la calle. Isabel recordaba cómo sus cenas solían estar llenas de conversaciones, risas y planes para el futuro. «Hoy he conocido a tu padre», dijo Isabel rompiendo el silencio. «Me preguntaba cuándo pasarías a verlos». Thomas dejó el tenedor a un lado. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa, un hábito que había surgido en los últimos meses. «Tenemos que hablar», dijo sin levantar la vista. Mariana se quedó inmóvil antes de llevarse el tenedor a la boca. Algo pesado, ineludible, flotaba en el aire. «Mariana, vete a tu cuarto», dijo Isabel en voz baja. Su hija la miró con una adultez desacostumbrada en la mirada, se puso de pie en silencio y salió de la habitación. Sus pasos en la escalera sonaron como latidos en el silencio de la casa. «He conocido a otra persona». Las palabras de Thomas cayeron como piedras. «Se llama Beatrice. Ella, nosotros...» Isabel se miró las manos tendidas sobre el mantel. Las manos que habían abierto la puerta de esta casa hacía 15 años. Las manos que habían repintado las paredes, plantado rosas en el jardín, mecido la cuna con la recién nacida Mariana. «¿Cuántos años tiene?» Su propia voz le parecía extraña. «23», respondió Thomas tras una pausa. Al otro lado de la ventana se oyó el grito de las gaviotas, que siempre llegaban a la ciudad antes de las tormentas. Isabel notó mecánicamente que tendría que cerrar las persianas. «Ya he alquilado un piso», continuó Thomas. «No está lejos del centro. Y padre cree que la casa debe quedarse en la familia». Isabel levantó la vista. A la luz mortecina del día, el rostro de su marido le parecía desconocido, ajeno. «¿En la familia? ¿Crees que no soy de la familia?» «Es complicado». Tomás se levantó de la mesa. «Papá dice que legalmente la casa pertenece a la familia Costa. Ha empezado el papeleo...» El tintineo de un plato rompiéndose interrumpió sus palabras. Isabel no recordaba haber saltado mientras su mano barría los platos de la mesa. Los fragmentos se esparcieron por el suelo como añicos de sus 15 años de vida. «Fuera». Su voz era tranquila, pero en ella resonaba el acero. «Sal ahora mismo». Thomas permaneció de pie unos segundos más. Abrió la boca como si quisiera decir algo,
pero cambió de idea. Sus pasos hacia la puerta, el sonido de la llave al girar, el clic de la cerradura, todo quedó grabado en la memoria de Isabel con dolorosa claridad. Se arrodilló y empezó a recoger los pedazos. Desde el piso de arriba llegaban sollozos ahogados. Mariana lo había oído todo. Isabel se cortó un dedo con el borde afilado del plato y vio caer una gota de sangre sobre el mantel blanco. La primera ráfaga de viento huracanado se coló por la ventana y una contraventana abierta se cerró de golpe. Aquella noche no durmió. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando cómo el viento agitaba las copas de los árboles del jardín, cómo la lluvia tamborileaba sobre los tejados. La casa que había considerado suya durante 15 años se había vuelto de pronto ajena y hostil. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro, era un recordatorio de que ella era una extraña aquí, de que los derechos sobre estas paredes pertenecían a la familia Costa. Al amanecer, bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno mecánicamente. Puso 2 cucharadas de café en la cafetera, siempre hacía café para 2. Cuando se dio cuenta, volvió a poner la cucharada sobrante en la jarra. Llamaron a la puerta. El cartero estaba en el umbral con una carta certificada, un sobre oficial con el sello de un bufete de abogados. Era tal y como Tomás había dicho, su padre había iniciado el proceso de verdad. Mariana bajó a desayunar con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Se sentó en silencio a la mesa, mirando fijamente su plato. Isabel miró a su hija y vio en ella los rasgos de Tomás, el mismo pelo oscuro, la misma barbilla testaruda. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Mariana sin levantar la vista. Isabel puso la mano en el hombro de su hija. Fuera de la ventana comenzaba un nuevo día en Santa Rosa dos Montes. Abajo, en algún lugar, se abrían las persianas de las tiendas. Los vendedores colocaban sus mercancías en la plaza del mercado y las campanas de la iglesia tocaban para la misa de la mañana. La vida seguía, pero para ellos nunca volvería a ser igual. «Nos las arreglaremos», respondió Isabel, mirando la carta oficial que descansaba en el borde de la mesa. «Seguro que lo conseguiremos», pero en el fondo sabía que la batalla por la casa de la colina sería larga y brutal. Y no había hecho más que empezar. La mañana era inusualmente fría para Santa Rosa dos Montes. Isabel se estremeció al abrir los postigos de la panadería. Las pesadas tablas de roble eran difíciles de abrir, las bisagras hacía tiempo que debían haber sido sustituidas. Tomás solía ocuparse de esas pequeñas cosas. Los primeros rayos de sol pintaban de rosa el empedrado. En una hora, la gente se agolparía aquí, atraída por el olor de los productos recién horneados. La panadería la había heredado de su madre, al igual que las recetas secretas transmitidas en su familia de generación en generación. «El pan de verdad debe tener alma», había dicho su madre, e Isabel lo creía a pies juntillas. Sonó el timbre de la puerta principal. En el umbral estaba Ernesto Costa, su suegro. Su presencia llenaba la pequeña habitación de la panadería como un nubarrón llena el cielo antes de una tormenta. Siempre daba esa impresión, alto, ancho de hombros, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una mirada acostumbrada a mandar. «Buenos días, Isabel», dijo con esa entonación peculiar que reservaba para las conversaciones importantes. Un tono que ella había aprendido a reconocer a lo largo de 15 años de comidas y cenas familiares. Isabel se limpió las manos en el delantal, dejando restos de harina en la tela. «El pan estará listo dentro de una hora», contestó, aunque sabía perfectamente que él no había venido a por pan. «¿Recibiste la carta del abogado?» Ernesto se acercó al mostrador y apoyó en él sus grandes manos, cubiertas de manchas de la edad. Manos que una vez habían sostenido a la recién nacida Mariana. «La tengo». «Entonces lo entiendes. Es una cuestión de principios. La casa ha pertenecido a la familia Costa durante 4 generaciones. Mi bisabuelo la construyó con sus propias manos». Isabel empezó a colocar los moldes de pan, los movimientos de sus manos precisos, practicados a lo largo de los años. «Y mis manos lo reconstruyeron. Mi dinero se destinó a un tejado nuevo cuando el viejo tenía goteras, para las cañerías que tu bisabuelo no se molestó en poner, para las ventanas que se rajaron en la tormenta del año pasado. Todos los gastos serán reembolsados». Ernesto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí tiene un cheque por una gran suma, más de lo que gastaste en reparaciones». Isabel siguió trabajando, como si no se hubiera dado cuenta del sobre.
Sus manos amasaban metódicamente la masa, añadiendo harina, dando forma a los futuros panes. ¿Así es como funciona? ¿Tu hijo se va con una chica que tiene edad para ser su hija y tú nos echas a la calle? No seas dramático. La voz del suegro adquirió un tono acerado. La panadería es tuya. Puedes alquilar un piso en el centro, como Tomás. Pero la casa tiene que quedarse en la familia. ¿Y Mariana y yo no somos familia? La masa que tenía bajo las manos empezó a agrietarse. ¿15 años no significan nada? Ernesto suspiró, pesadamente, con un silbido. Después de todo, la edad estaba pasando factura. Escucha, Isabel, siempre has sido una mujer sensata. Piensa en el futuro, en Mariana. El dinero de la venta de la parte de la casa servirá para su educación. Al otro lado de la ventana se oían las voces de los primeros compradores. Pronto llegaría la ayudante de Isabel, comenzaría la jornada laboral normal. Pero ya nada sería normal. No voy a vender mi parte, miró finalmente a su suegro. Y no voy a dejar la casa que considero mía. Entonces me obligas a actuar por la vía judicial. Ernesto se enderezó hasta alcanzar su considerable estatura. No quería hacerlo, pero no me dejas otra opción. Tengo documentos que prueban que la casa siempre ha pertenecido a la familia Costa. Hay testigos que darán fe de que su inversión en reformas fue mínima. ¿Testigos? Isabel sonrió sin gracia. ¿Te refieres a tus viejos amigos del ayuntamiento? Los mismos que se reúnen todas las noches en la taberna de la plaza para discutir la mejor manera de gestionar la vida de los demás. El timbre volvió a sonar cuando la señora Marta, una anciana clienta habitual, entró en la panadería. Se quedó paralizada en el umbral, percibiendo la tensión en el ambiente. «Buenos días», dijo Isabel con fingida alegría. «Los bollos estarán listos en 15 minutos». Ernesto se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Tienes una semana para aceptar mi oferta. Entonces será demasiado tarde». Al salir, la señora Marta se acercó al mostrador. «¿Va todo bien, querida? Estás pálida». Isabel negó con la cabeza. La alta figura de su suegro asomó por la ventana mientras se dirigía al edificio municipal, donde había trabajado los últimos 30 años. El pueblo lo conocía como un funcionario respetado, un hombre de la vieja escuela, un guardián de la tradición, pero para ella siempre había sido un hombre que creía que el dinero y los contactos podían resolver cualquier problema. El día se hizo interminable. Los clientes iban y venían, el pan se horneaba y se vendía, el ayudante charlaba sobre las noticias de la ciudad, y las palabras del suegro de Isabel sobre documentos y testigos jugaban en su mente. Conocía lo suficiente a Ernesta como para saber que no eran amenazas vanas. Por la tarde, después de cerrar la panadería, subió por el camino familiar hasta la casa de la colina. Mariana la esperaba sentada en los escalones del porche. Su hija había tenido cuidado de no quedarse sola en la casa los últimos días. «¿Ha venido a verte el abuelo?», preguntó Mariana cuando entraron en la casa. Se le notaba la ansiedad en la voz. «Sí», Isabel empezó a ordenar las bolsas de la compra. «Quiere que vendamos nuestra parte de la casa». «¿Y qué ha dicho?» «Que es nuestra casa y que no nos vamos a ir a ningún sitio». Mariana abrazó a su madre con fuerza, desesperadamente. «Hoy he visto a papá en la ciudad. Con ella. Parece una colegiala». Isabel se quedó helada, apretando el tarro de aceitunas entre las manos. Aún no había visto al otro. No quería verla. Pero el pueblo era demasiado pequeño para evitar verla durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, Mariana continuó. Estaban en una joyería, la misma en la que papá te compró un anillo por tu 15º aniversario de boda. Isabel miró su anillo, una sencilla sortija de oro con un pequeño zafiro. No se lo había quitado desde el día en que Tomás se lo puso en el dedo. Lentamente, como en un sueño, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Llamaron a la puerta. Un mensajero estaba en el umbral con un sobre nuevo. Una citación oficial. La primera vista está prevista para dentro de 15 días. Mariana cogió el sobre y miró el texto. «Mamá, aquí dice que el abuelo exige que se declare nulo el acuerdo para darte una parte de la casa». «¿Qué significa eso?». Isabel se sentó a la mesa, pasando mecánicamente el dedo por el tablero, donde acababa de apoyar el anillo. «Significa, querida, que nos espera una larga batalla, y podríamos perderla». Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Era la hora en que solían cenar en familia,
hablando del día anterior y haciendo planes para el futuro. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido del viento en las copas de los árboles. «Pediré un préstamo», dijo Mariana de repente. «Para mi educación. No tienes que vender la casa para mi educación». Isabel negó con la cabeza. «Solo tienes 14 años. ¿De qué préstamo estás hablando?» «Tendré 18 dentro de 4 años. ¿Puedo ir a trabajar después de clase? ¿Ahorrar algo de dinero?» «No». Isabel se levantó, abrazando a su hija. «Ya se nos ocurrirá algo. Lo haremos». Pero al mirar la citación oficial, los nombres del juez y los abogados, se dio cuenta de que Ernesto no se detendría. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, y ahora quería recuperar la casa que creía propiedad de la familia Costa. Por la noche, despierta en el dormitorio donde Tomás y ella habían pasado 15 años, Isabel pensaba en las palabras de su suegro, en los documentos, en los testigos, en las tradiciones de las viejas familias de Santa Rosa dos Montes. Qué fácil era en un pueblo pequeño poner a la opinión pública en contra de una forastera, de una mujer que se atrevía a desafiar el orden establecido de las cosas. Mañana tendremos que buscar un abogado, un buen abogado que no tenga miedo de enfrentarse a Ernesto Costa. Se miró el hueco del dedo donde hacía un rato había estado el anillo. 15 años es toda una vida, pero a veces la vida tiene que empezar de nuevo. El juzgado de Santa Rosa dos Montes tenía un aspecto inapropiadamente grandioso para una ciudad pequeña. 3 plantas de piedra gris, pesadas columnas y una amplia escalinata. Isabel subió las escaleras y sintió que se le doblaban las rodillas. Junto a ella caminaba la abogada, Lourdes Ferreira, una mujer bajita, de mirada aguda y con fama de oponente implacable en la sala. «Recuerde lo que hemos hablado», dijo Lourdes, ajustándose las gafas de montura fina. «Sin emociones. Solo los hechos. ¿Llevas encima los papeles de la reforma de la casa?» Isabel asintió, aferrando una carpeta de papeles. 15 años de facturas, recibos, contratos, toda su vida juntos convertida en números y sellos. Se cruzaron con Tomás en el pasillo del juzgado. Estaba junto a la ventana, hablando con una joven. Debía de ser la misma Beatriz. Era la primera vez que Isabel la veía tan de cerca. Pelo rubio recogido en una coleta alta, un vestido corto de verano, largas piernas bronceadas. La chica se rió de algo, y aquella sonora carcajada resonó en el denso pasillo. Tomás reparó en ellos y se detuvo en seco. Beatriz se dio la vuelta y miró a Isabel con fijeza. No había vergüenza ni culpa en sus ojos, solo la curiosidad de quien examina una pieza de museo. «Vamos», Lourdes tiró suavemente de la manga de Isabel. «El tribunal entra en sesión en 10 minutos». La sala era más pequeña de lo que Isabel había imaginado. Paneles de madera oscura en las paredes, filas de bancos, olor a libros viejos y polvo. Ernesto ya estaba allí, con un traje oscuro inmaculado, el pelo gris perfectamente peinado. Sentado a su lado estaba su abogado, Miguel Santos, un viejo compañero de las tardes en la taberna. «Todos en pie, por favor. Se abre la sesión». La voz del secretario sonó inesperadamente alta. El juez, Antonio Carballo, un hombre corpulento con la cara roja, tomó asiento. Miguel Santos fue el primero en hablar. Su discurso estaba perfeccionado hasta el más mínimo detalle. La historia de la familia Costa, 4 generaciones, tradiciones, documentos de propiedad de la casa que se remontaban al siglo XIX. «Señoría», dijo, desplegando otro documento. «Según el testamento de Joao Costa de 1899, la casa debe transmitirse exclusivamente por línea masculina. El contrato matrimonial entre Tomás Costa e Isabel Santos se redactó incumpliendo esta condición». Lourdes se levantó, arreglándose las gafas. «Protesto, señoría. Un testamento fechado en 1899 es contrario al derecho de familia moderno. Además, tengo documentos que demuestran la importante inversión económica de mi cliente en la reforma de la casa». El juez asintió, aceptando la carpeta de documentos. Isabel observó su rostro, tratando de captar algún atisbo de emoción. Pero el juez permaneció impenetrable, pasando metódicamente página tras página. Una mujer mayor entró en la sala, apoyada en un bastón. Isabel no la reconoció inmediatamente como Teresa, el ama de llaves que había trabajado en la casa de los Cost antes de que naciera Tomás. La anciana caminó lentamente hacia el estrado. «Señora Teresa», se acercó a ella Miguel Santos. «Usted ha trabajado en la casa de la familia Costa durante 45 años.
Diga al tribunal qué reparaciones se hicieron en la casa antes del matrimonio de Tomás e Isabel. Teresa habló en voz baja pero clara, sobre cómo el abuelo de Tomás reconstruyó el tejado, cómo se instaló la electricidad, cómo se cambiaron las ventanas. Cada palabra que pronunciaba parecía redefinir la contribución de Isabel a la casa. Ahora háblame del testamento de Joao Costa, continuó Santos. Conoces la historia, ¿verdad? Teresa asintió. Joao construyó la casa después de volver de Brasil. Juró que la casa nunca abandonaría a la familia Costa. Dijo que prefería quemarse vivo a ver extraños entre estas paredes. Isabel sintió un escalofrío. De repente, la historia de la casa adquirió una nueva dimensión. No era solo una estructura en una colina, sino la encarnación de la obsesión de alguien, una promesa hecha hace más de un siglo. Lourdes se levantó para repreguntar. Señora Teresa, ha mencionado las reformas. Dígame, ¿quién pagó la sustitución del tejado hace 5 años? Teresa vaciló. No lo recuerdo exactamente. Deja que te refresque la memoria. Lourdes sacó un recibo. Aquí tienes un cheque firmado por Isabel Costa, por la suma de 15.000 euros. ¡Protesto! Santos se levantó de un salto. Este documento es irrelevante para la cuestión de la legalidad de la propiedad de la casa. Denegada. El juez hizo un gesto a Lourdes para que continuara. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Teresa se enderezó de repente en su silla, con los ojos brillantes. Tengo algo que decirle. Sobre Joao Costa y su testamento. Un murmullo recorrió la sala. Ernesto se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. Joao no construyó esta casa. La voz de la anciana se hizo más fuerte. Se la compró a la viuda de María Silva. La compró por casi nada, aprovechándose de su situación. Y luego se inventó una historia sobre su construcción para ocultar la verdad. Eso es una calumnia. Ernesto saltó de su asiento. Señoría, esta mujer está mal de la cabeza. Tengo pruebas. Teresa sacó un sobre amarillento de su bolso. Las cartas de María Silva a su hermana. Las encontré cuando limpiaba el desván hace años. Y las he guardado todos estos años. El juez aceptó las cartas. Empezó a leer. En la sala reinaba el silencio, solo roto por la respiración agitada de Ernesto. Se levanta la sesión, dijo finalmente el juez. La sesión continuará dentro de una semana. Durante ese tiempo, quiero que los peritos autentifiquen estas cartas. Cuando Isabel salió de la sala, vio que Ernesto discutía acaloradamente con Santos sobre algo. Tomás se hizo a un lado, confuso y pálido. Beatriz lo sostuvo bajo el brazo, susurrándole algo al oído. Esto podría cambiarlo todo, pronunció Lourdes al bajar las escaleras. Si las cartas son auténticas, toda la historia de la propiedad familiar se desmoronará como un castillo de naipes. Al volver a casa por la noche, Isabel encontró un sobre en la puerta. Dentro había una breve carta de Teresa. Ven a la iglesia de San Antonio mañana, a las 10 de la mañana. Hay algo más que debes saber. Mariana la esperaba en la cocina. ¿Qué tal la reunión? Isabel abrazó a su hija, respirando el aroma familiar de su pelo. Parece que esta casa tiene más secretos de los que pensábamos. Los leños crepitaban en la chimenea. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, convirtiendo Santa Rosa 2 montes en un borrón de luces en la ladera. En algún lugar, entre esas luces, se escondía la verdad sobre la casa que ella creía suya. Una verdad que podría cambiarlo todo, o destruirlo por completo. La iglesia de San Antonio recibió a Isabel con el frescor de las paredes de piedra y el olor a incienso. La luz de la mañana se filtraba por las vidrieras, pintando el suelo de manchas multicolores. La iglesia estaba vacía a esas horas, solo la antigua estatua del santo miraba en silencio a los pocos visitantes. Teresa estaba sentada en la última fila, encorvada sobre su bastón. Parecía especialmente frágil a la luz de la mañana, como una hoja seca de otoño. Isabel se sentó a su lado, sintiendo crujir los viejos bancos de madera. «Debo contártelo todo», dijo la anciana sin levantar la mirada. «La historia de esta casa no es tan sencilla como cree Ernesto, ni tan noble». Sacó de su bolso una vieja fotografía, amarillenta, con los bordes deshilachados. Mostraba una casa en una colina, pero no la que Isabel conocía. «Estamos en el año 1910. Teresa pasó el dedo por la fotografía. «¿Ves a la mujer en el porche? Es María Silva, la verdadera dueña de la casa». Isabel se quedó mirando la foto. Una mujer joven con un vestido oscuro estaba apoyada en la barandilla del porche.
Su rostro era triste, pero había una sensación de orgullo en su postura. María enviudó joven, continuó Teresa. Su marido, un capitán de larga distancia, murió en el mar. Le dejó una casa y deudas, muchas deudas, y luego estaba João Costa, recién llegado de Brasil con dinero. La iglesia estaba en silencio, con solo el crepitar de las velas y los pasos ocasionales de la escasa congregación. Le ofreció dinero por la casa, menos de 1/3 del valor real, pero María no tenía elección. Los acreedores amenazaban con quitárselo todo. Ella aceptó, pero con una condición: el derecho a vivir en la casa hasta que muriera. ¿Y entonces qué pasó? Isabel sintió un escalofrío. 1 mes después del trato, María murió. Una fiebre, dijeron, pero los criados murmuraban algo más, de ruidos extraños por la noche, de sombras en las ventanas, que João subía a menudo a su habitación con algunas hierbas. Teresa se quedó en silencio, escuchando los sonidos de la iglesia. En algún lugar de la parte trasera del edificio se oyeron pasos, pasos pesados y masculinos. João reescribió la historia, continuó apresuradamente la anciana. Afirmó que él mismo había construido la casa, inventó una hermosa leyenda sobre el legado familiar, y la verdad fue enterrada con María. ¿Pero por qué guardó silencio durante tantos años? Isabel se volvió hacia la anciana. Miedo, cariño. ¿No sabes cómo pueden ser los Costa cuando se ven acorralados? He visto a Ernesto masacrar a los que se interponían en su camino, pero ahora soy viejo. No tengo nada que perder. Los pasos se acercaban. Teresa agarró de repente la mano de Isabel. Sus dedos estaban fríos como el hielo. Toma, coge esto. Deslizó una llave en la mano de Isabel. Del viejo baúl del desván hay más documentos. Las cartas de María a su hermana, su diario, todo lo que he reunido a lo largo de los años. Ernesto apareció en el pasillo. Su rostro estaba blanco de ira. Ahí estás, vieja bruja. Teresa se levantó, apoyándose en su bastón. La verdad siempre sale a la luz, señor Costa, aunque tenga que esperar 100 años. ¿Qué verdad quiere contar? Ernesto se acercó. ¿Los cuentos de una vieja loca? ¿Quién te va a creer contra documentos, contra el testimonio de hombres honorables? Los documentos se pueden falsificar. La voz de Teresa se hizo más fuerte. Los testigos pueden ser comprados, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Fotografías antiguas, por ejemplo, o diarios de mujeres muertas. Ernesto se puso aún más pálido. ¿Dónde están? En un lugar seguro. Teresa se volvió hacia Isabel. Anda, nena, tú tienes la llave. Puedes encontrar al resto por tu cuenta. Isabel se levantó. El sol jugaba en las vidrieras, proyectando reflejos multicolores sobre el suelo de piedra. La estatua de la santa parecía observar la escena con silencioso reproche. Si crees que puedes arruinar la reputación de la familia Costa, empezó Ernesto, pero Teresa le interrumpió. ¿Reputación? ¿Qué hay de su conciencia, señor Costa? Está echando a esta mujer y a su hija de la casa que su familia obtuvo mediante fraude. Está continuando un crimen empezado hace 100 años. Cállese, bramó Ernesto. Su voz resonó bajo las bóvedas de la iglesia. ¿O qué? Teresa sonrió. ¿Me matarás como tu abuelo mató a María Silva? Isabel se quedó helada. Ernesto dio un paso hacia la anciana, con las manos cerradas en puños. Pero entonces el cura, el padre Manuel, un anciano de pelo gris y ojos amables, entró en la iglesia. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, cambiando la mirada de un rostro a otro. Nada, padre, se recompuso al instante Ernesto. Solo una charla familiar. En ese caso sugiero que la continuemos fuera de la iglesia, dijo el sacerdote en voz baja pero con firmeza. Mientras Isabel salía de la iglesia, sintió que la llave en su bolsillo quemaba a través de la tela. Sabía que debía subir al desván, abrir el viejo cofre y descubrir toda la verdad. Pero también sabía que esa verdad podía costarle la vida, si no la suya, la de Teresa. Subió a la casa despacio, pensando cada paso. Mariana estaba en la escuela y la casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Las escaleras del desván crujían bajo sus pies, las tablas del suelo gemían como si advirtieran algún peligro. El cofre estaba en el rincón más oscuro del desván, cubierto de una capa de polvo. La llave entró en la cerradura con dificultad, girando con un traqueteo oxidado. Dentro había sobres amarillentos atados con una cinta descolorida.
Un viejo diario encuadernado en piel, fotografías. Isabel sacó el diario y abrió la primera página. La letra era pequeña pero clara. Diario de María Silva, marzo de 1910. Hoy ha vuelto a venir, leyó Isabel. Ofreció dinero por la casa. Dice que es mi última oportunidad de evitar la prisión de deudores. Quizá tenga razón, pero cada vez que le miro a los ojos me asusto. El crujido de una tabla del suelo la hizo estremecerse. Tomás estaba en la puerta. Parecía confuso, como si no esperara encontrarla aquí. «¿Qué haces en el ático?», preguntó. Isabel le mostró el diario. «Averiguar la verdad sobre tu familia, sobre la casa que tu bisabuelo no construyó, sino que le quitó a una viuda, sobre la mujer que murió en extrañas circunstancias». Tomás se acercó y cogió el diario. Le temblaban las manos al hojear las páginas. «Papá nunca contó esta historia», dijo al fin. «Claro que no». Isabel sacó fotos del baúl. Es más fácil creerse una bonita mentira sobre el legado familiar que admitir la verdad. Se sentaron en el polvoriento desván, entre las sombras del pasado, leyendo la historia de una mujer que había muerto hacía 100 años. Una historia de traición, codicia y muerte, escrita con tinta descolorida en páginas amarillentas. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó Tomás. Isabel cerró el diario. «Utilizarlo en el juicio. Demostrar a todo el mundo que la casa no se construyó sobre la tradición familiar, sino sobre mentiras y asesinatos». «Papá no dejará que eso ocurra», negó Tomás con la cabeza. «No sabes de lo que es capaz». «Lo sé». Isabel se levantó, apretando el diario y las cartas contra su pecho. «Ahora lo sé». La noticia en Santa Rosa dos Montes corrió más rápido que un reguero de pólvora. Al anochecer del mismo día en que Isabel encontró el diario, todo el pueblo bullía con rumores. La gente entraba en la panadería fingiendo estar interesada en el pan fresco, pero en realidad miraban ansiosamente su rostro, esperando vislumbrar la confirmación de los cotilleos del pueblo. La señora Marta había venido a por sus bollos como de costumbre, pero hoy le temblaban las manos más de lo habitual. «Dicen que hubo un asesinato en la vieja casa de los Costa», susurró, inclinándose sobre el mostrador. «Hace 100 años. Una joven viuda». Isabel envolvió en silencio los bollos en papel. Sus dedos se movían mecánicamente, haciendo el trabajo familiar mientras sus pensamientos estaban lejos, en el polvoriento desván, entre viejas cartas y fotografías. «Y dicen», continuó la señora Marta, bajando la voz hasta un susurro apenas audible, «que Teresa ha desaparecido. Nadie la ha visto desde ayer». El bollo cayó de las manos de Isabel, rodando por el mostrador. La ansiedad que la corroía desde que se conocieron en la iglesia se convirtió en un pavor escalofriante. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Teresa?», preguntó, intentando que su voz sonara tranquila. «Ayer por la mañana iba de camino a la iglesia. Después de eso, nadie. Incluso el sacerdote dice que no vino al servicio de la tarde, y nunca falta a misa». Miguel Santos, el abogado de Ernesto, entró en la panadería. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado, con sombras bajo los ojos. «Señora Costa», dijo en tono formal, «¿puedo hablar con usted? En privado». Isabel hizo un gesto con la cabeza para que su ayudante se colocara detrás del mostrador. Ella y Santos se dirigieron a una pequeña habitación detrás de la panadería donde se almacenaban sacos de harina y especias. «Ernesto está dispuesto a llegar a un acuerdo», dijo el abogado sin preámbulos. «Te dejará la casa y te pagará una indemnización. Con una condición: todos los documentos que encontraste en el desván deben ser destruidos». Isabel se apoyó en la pared, palpando con la espalda la superficie rugosa de la piedra. «¿Y Teresa? ¿Teresa qué?». Santos se corrigió las gafas con un movimiento nervioso. «¿Dónde está?». «No tengo ni idea. Quizá haya ido a visitar a unos parientes. A su edad suele haber rarezas». Había una nota en su voz que Isabel no lograba descifrar. Miedo o culpabilidad. Le miró detenidamente a la cara. «Sabías la verdad, ¿verdad? ¿Todo este tiempo?». Santos apartó la mirada. «Fue hace mucho tiempo. Otra época, otras costumbres». «El asesinato siempre sigue siendo asesinato», se enderezó Isabel. «No importa la época». «Escucha», Santos bajó la voz. «No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Ernesto es un hombre de la vieja escuela. Para él, la reputación de su familia lo es todo. No se detendrá». «¿Es una amenaza?». «Una advertencia.
de un hombre que ha visto de lo que son capaces los Costas cuando se ven acorralados. La campana de la panadería tintineó de nuevo. Las voces de los clientes llegaban amortiguadas, como entre algodones. Isabel pensó en Teresa, en María Silva, en las mujeres cuyos destinos se habían roto en esta pequeña ciudad donde la reputación significaba más que la justicia. «Dile a Ernest», dijo al fin, «que no estoy en venta, y la verdad sobre su familia será conocida por todos». «Estás cometiendo un error», Santos negó con la cabeza. «Un terrible error». Cuando se marchó, Isabel volvió al mostrador. El día se alargó interminablemente. Los clientes iban y venían. El pan subía y se cocía, pero todo parecía irreal, como si ocurriera en otra dimensión. Por la tarde, después de cerrar la panadería, subió por el camino familiar hasta la casa. En la puerta había un coche de policía. El corazón le dio un vuelco. En el salón la esperaban 2 policías, y Mariana con los ojos llorosos. «Señora Costa», empezó uno de los policías, «nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre Teresa Oliveira». La interrogaron durante más de 1 hora. Sobre el encuentro en la iglesia, sobre la conversación con Ernesto, sobre los documentos antiguos. Isabel respondió con sinceridad, pero no mencionó el diario. Estaba a buen recaudo en un escondite que solo ella conocía. «Una última pregunta». El policía cerró el cuaderno de golpe. «¿Sabe algo de la llave del cofre del desván? Teresa lo mencionó antes de desaparecer». «No», mintió Isabel, sintiendo que la llave en su bolsillo se volvía pesada como el plomo. «No sé nada de la llave». Cuando los policías se marcharon, Mariana se aferró a su madre. «¿Creen que le ha pasado algo a Teresa por esos papeles?» Isabel acarició el pelo de su hija, mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, en el laberinto de callejuelas, acechaba la verdad sobre el destino de la vieja ama de llaves, como la verdad sobre la muerte de María Silva 100 años atrás. No podía dormir por la noche. Sacó su diario y empezó a leer a la luz de la lámpara de mesa. Abril, 1910. Joao insiste cada vez más. Hoy trajo unas hierbas, dijo que me ayudarían a dormir. Pero no me fío. Hay algo extraño en sus ojos cuando mira la casa. Es como una obsesión. El crujido de una tabla del suelo la hizo estremecerse. Tomás estaba en la puerta. ¿No puedes dormir?, preguntó entrando en la habitación. Leyendo la historia de tu bisabuela, Isabel pasó la página. A ella también le encantaba esta casa, antes de que tu bisabuelo decidiera que la casa debía pertenecer solo a la familia Costa. Tomás se sentó en el borde de la cama. A la tenue luz de la lámpara, su rostro parecía demacrado, envejecido. «He roto con Beatriz», dijo de repente. Isabel levantó la vista de su diario. «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que me estaba pareciendo a mi padre, como el abuelo, como el bisabuelo, obsesionado con lo que significa ser un Costa, dispuesto a sacrificarlo todo por... ¿qué? ¿La reputación? ¿Tradición? ¿Y el amor?» Isabel cerró el diario. «Dijiste que la amabas». «Creía que sí». Tomás se pasó una mano por la cara. «Pero ahora me doy cuenta. Era más bien un intento de escapar, del compromiso, del peso del apellido Costa». Se oyó un ruido de motor al otro lado de la ventana. Un coche de policía bajaba por la calle. Sus intermitentes iluminaron la habitación con luz azul durante un momento. «¿Encontrarán a Teresa?», preguntó Tomás. Isabel negó con la cabeza. «No lo sé, pero temo que sea demasiado tarde». «Padre, no podría...» Tomás empezó, pero vaciló. Había duda en su voz. «¿No podía qué? ¿Matar a una anciana para guardar un secreto familiar, como su abuelo mató a María Silva?» Se sentaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Cada golpe contaba el tiempo que probablemente se le estaba acabando a Teresa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba con sus luces, como un reguero de joyas sobre el terciopelo negro de la noche. «Llevaré el diario a la policía», dijo. «Mañana por la mañana. Que todo el mundo sepa la verdad sobre la familia Costa. ¿Necesitas ayuda?». Se dio la vuelta y miró a su exmarido. En sus ojos se leía determinación, y algo más que parecía remordimiento. «Sí», respondió ella. «Necesito ayuda». La comisaría de Santa Rosa dos Montes estaba en un edificio viejo, con el yeso desconchado y las tablas del suelo crujiendo. El inspector Ramos, un hombre mayor de rostro cansado,
Escuchaba atentamente la historia de Isabel, tomando notas en su cuaderno. Tomás se sentó a su lado y golpeó nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. Así que estás diciendo que hubo un asesinato en el año 1910. Se ajustó las gafas el inspector. ¿Y tiene algo que ver con la desaparición de Teresa Oliveira? Isabel dejó sobre la mesa el diario de María Silva. Está todo escrito aquí, la historia de cómo Joao Costa le quitó la casa a la viuda y luego se deshizo de ella. Ramos abrió el diario con cuidado, hojeó las páginas amarillentas. Su rostro permaneció impenetrable, pero algo parecido al interés brilló en sus ojos. ¿Se da cuenta de que está acusando de asesinato a una de las familias más respetadas de la ciudad? Levantó los ojos hacia Isabel. ¿Y no de uno, sino quizá de dos? Lo entiendo. Isabel cuadró los hombros. Pero la verdad es más importante que la reputación. Un joven policía entró en el despacho sin llamar y susurró algo al oído del inspector. La cara de Ramos cambió. Acaban de llamar del Hospital San Miguel, dijo lentamente. Han encontrado a Teresa Oliveira. Viva. Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Dónde estaba? En la vieja capilla del cementerio, inconsciente pero viva. Dicen que el vigilante la encontró cuando daba una vuelta por el terreno. Tomás se levantó de un salto de la silla. ¿Podemos verla? Todavía no ha venido, cerró el diario el inspector. Pero eso cambia las cosas. Ahora no solo tenemos notas antiguas, sino un testigo vivo. Salieron de la comisaría a la plaza bañada por el sol. El pueblo vivía su vida habitual. Ancianos jugando al dominó a la sombra de los sicomoros, mujeres que volvían del mercado con cestas llenas, niños persiguiendo una pelota sobre los adoquines. ¿Vamos al hospital?, preguntó Tomás. Isabel negó con la cabeza. Primero tenemos que avisar a Mariana. Estaba preocupada por Teresa. La panadería estaba desacostumbradamente tranquila. La dependienta atendía a los clientes ocasionales mientras Isabel estaba fuera, pero en cuanto entró, el timbre de la puerta volvió a tintinear. Ernesto estaba en el umbral. «¿Llevaste el diario a la policía?» No era una pregunta sino una afirmación. Su rostro era tan gris como el cielo antes de una tormenta. Sí, Isabel le miró. Y encontraron a Teresa, viva. Ernesto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Tomás dio un paso hacia su padre, pero éste le hizo un gesto para que se apartara. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La voz del anciano temblaba. Durante siglos, la familia Costa ha forjado su reputación en esta ciudad. Durante siglos. A base de mentiras, dijo Tomás en voz baja. Sobre el crimen. Ernesto se volvió hacia su hijo. El dolor salpicó sus ojos. ¿Tú también estás contra mí? ¿Contra tu familia? No, padre. Estoy a favor de la verdad y por la justicia. Una multitud se agolpaba frente al escaparate de la panadería. Las noticias en Santa Rosa dos Montes corrían deprisa. La gente señalaba con el dedo, susurraba. Algunos incluso intentaban mirar dentro. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Ernesto se apoyó en el mostrador. Cuando todo el mundo se entere de la verdad sobre Joao y María Silva, ¿cuándo se darán cuenta de que nuestra familia está construida sobre el asesinato? Lo mismo que debería haber ocurrido hace 100 años, replicó Isabel. Justicia. El inspector Ramos entró en la panadería, acompañado de 2 policías. Señor Costa, dijo en tono oficial. Necesito que me acompañe a comisaría. Tenemos preguntas sobre lo ocurrido a Teresa Oliveira. Ernesto se enderezó, cuadró los hombros. A pesar de su edad, aún se le notaba la fuerza. ¿Tiene una orden? Sí. El inspector sacó un papel. Y la declaración de Teresa. Recuperó el conocimiento hace media hora. Un murmullo corrió entre la gente que estaba fuera de la ventana. Ernesto recorrió la panadería con la mirada. Los estantes de pan, las viejas balanzas, el retrato de San Antonio en la pared. Era como si se estuviera despidiendo. No solo me has arruinado a mí, le dijo a Isabel. Arruinaste la historia de toda una familia. No, negó con la cabeza. Simplemente revelé la verdad, una que has estado ocultando durante demasiado tiempo. Mientras los policías se llevaban a Ernesta, Tomás se hundió en una silla. Sus hombros se hundieron como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Siempre me he sentido orgulloso de ser Costa. Pensaba que significaba formar parte de algo grande, noble, y resulta que todos somos personas. Isabel le puso una mano en el hombro.
con nuestros errores y nuestros pecados. El día se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo. La multitud frente a la panadería se disipaba lentamente, llevando nuevos chismes y especulaciones por el pueblo. Isabel cerró la panadería antes de lo habitual y subió a la casa de la colina. Mariana les esperaba en el salón. Cuando vio a su padre, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, como había hecho de niña. ¿De verdad han detenido al abuelo?, preguntó. Sí, Tomás acarició la cabeza de su hija. Pero es complicado, cariño. Estuvieron sentados en el salón hasta que anocheció, contándole a Mariana la historia de la casa, la historia de la familia, sin tapujos y en silencio. Sobre María Silva, sobre Joao Costa, sobre el deber y la obsesión transmitidos de generación en generación. ¿Qué será de la casa ahora?, preguntó Mariana. Isabel miró las paredes que guardaban tantos secretos y dolor. No lo sé. Quizás sea hora de empezar una nueva historia. Llamaron a la puerta. El inspector Ramos estaba en el umbral. «Teresa quiere verte», dijo. «A los dos». La habitación del hospital olía a medicina y a vejez. Teresa yacía sobre sábanas blancas, pequeña y frágil, como un pájaro con un ala rota. «Tengo que contarte algo», susurró, «sobre la noche en que murió María Silva y sobre lo que me pasó en la capilla». Fuera de la ventana del hospital, el atardecer se consumía, pintando el cielo con los colores de las viejas fotografías. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la iglesia de San Antonio repicaban, llamando a los fieles a la misa vespertina, y en la pequeña habitación del hospital se desarrollaba otra página de la historia de la casa de la colina, una historia que por fin había que contar hasta el final. La habitación del hospital se ahogaba en el crepúsculo vespertino. Teresita estaba recostada sobre las almohadas, con el rostro arrugado y séreo a la tenue luz de la lámpara de cabecera. Isabel y Tomás estaban sentados uno al lado del otro, esperando a que la anciana empezara a hablar. «Tenía 16 años», empezó Teresa con una voz inesperadamente firme. «Cuando vine a trabajar a casa de María Silva, era una amable anfitriona, una joven viuda de ojos tristes y postura orgullosa. La casa era diferente entonces, luminosa, llena de música y colores». Teresa se tapó los ojos como si mirara imágenes del pasado. Y entonces apareció Joao Costa. Primero vino con propuestas de negocios, luego empezó a traer regalos. María se negó, amaba esta casa más que a su vida, pero las deudas crecían, los acreedores amenazaban. Un coche pasó por delante de la ventana del hospital, sus faros iluminaron por un momento la sala con una luz fantasmal. «Aquella noche yo estaba en la cocina», continuó Teresa. «Joao llegó más tarde de lo habitual, subió a la habitación de María. Oí sus voces, silenciosas al principio, luego cada vez más fuertes. Luego se oyó un grito, uno solo. Isabel sintió un escalofrío. Tomás permanecía inmóvil, clavando los dedos en los reposabrazos de la silla. Cuando subí, María estaba tirada en el suelo. Cerca de ella había una taza de decocción de hierbas sin terminar. Joao estaba inclinado sobre ella, tomándole el pulso. Cuando me vio, se enderezó y dijo: «Ahora trabajarás para la familia Costa. Y nunca, ¿me oyes? Nunca cuentes lo que viste». «¿Y guardaste silencio todos estos años?», preguntó Tomás en voz baja. «Guardado silencio. Por miedo, por culpa. Y luego me acostumbré. Me convertí en parte de la casa, parte de la familia. Crié a tu padre, luego a ti». Teresa tosió. Isabel se llevó un vaso de agua a los labios. Pero la conciencia no me dejaba descansar. Empecé a recopilar documentos, cartas, fotografías, cualquier cosa que pudiera decir la verdad, y los escondí en un viejo arcón del desván. «¿Y qué pasó en la capilla?», preguntó Isabel. El rostro de Teresa se contorsionó. «Ernesto se enteró de lo de los documentos, vino a mi casa y me exigió que le diera la llave del cofre. Me negué. Entonces él sugirió que habláramos en la capilla, dijo que nadie nos oiría allí». Volvió a toser, esta vez con más fuerza. En la capilla, volvió a pedirme la llave. Le dije que ya te la había dado, Isabel. Entonces él me empujó. Me caí, golpeándome la cabeza contra el suelo de piedra. Lo último que recuerdo son sus pasos por el pasillo de la capilla. Se hizo un gran silencio en la sala, solo roto por el pitido de los instrumentos médicos.
¿Por qué ha decidido decir la verdad ahora? Tomás se adelantó. «Porque la historia se repite». Teresa le dirigió una mirada penetrante. «Tu padre estaba dispuesto a todo para mantener la casa en la familia, igual que hizo su abuelo. Es como si la casa estuviera maldita, como si exigiera sacrificios». Se oyeron pasos en la puerta de la habitación. Entró una enfermera y empezó a comprobar la vía. «Tienes que descansar», dijo severamente, pero Teresa agarró a Isabel del brazo. «Escúchame. En la capilla, bajo la tercera losa a la izquierda del altar, hay un escondite. Allí hay cartas de Joao a su hermano. Él confiesa todo. Las encontré hace años, pero tenía miedo de mostrarlas. Ahora es el momento». «Se acabó el horario de visitas», fue tajante la enfermera. Al salir del hospital, Isabel y Tomás permanecieron en silencio en el aparcamiento. El aire nocturno estaba impregnado del olor de los naranjos en flor. «Deberíamos comprobar la capilla», dijo Tomás. «¿Ahora?» «Ahora, antes de que padre tenga tiempo de hacer algo al respecto». El viejo cementerio yacía a la sombra de los cipreses. La luna iluminaba las marchitas lápidas, proyectando extrañas sombras. La capilla, un pequeño edificio de piedra con una aguja puntiaguda, parecía tallada en plata. La puerta estaba abierta. Dentro olía a incienso y a humedad. Tomás encendió la linterna. El haz captó en la oscuridad los viejos iconos, el yeso agrietado, las losas de piedra del suelo. «La tercera desde el altar a la izquierda», murmuró Isabel arrodillándose. La losa no cedió enseguida. Tuvo que usar una barra de hierro que encontró en un rincón. Había un pequeño hueco debajo y en él una caja de galletas de hojalata. Dentro había cartas, sobres amarillentos atados con cinta descolorida. Tomás desdobló el primero y empezó a leer con la linterna. «Querido hermano, he cometido un acto terrible. María ha muerto. Las hierbas eran más fuertes de lo que esperaba, pero ahora la casa es mía, solo mía. Valió la pena el sacrificio. Siento que está vivo, que me eligió». «Dios», susurró Tomás, dejando caer la carta. El crujido de la puerta les hizo volverse. Ernesto estaba en el umbral, despeinado, con los ojos enloquecidos. En la mano empuñaba una pistola. «Sabía que vendrías». Le temblaba la voz. Teresa no pudo evitar contarme lo del alijo. Siempre fue demasiado blanda de corazón. «Padre». Tomás se levantó, haciendo sombra a Isabel. «Baje el arma». «No», Ernesto negó con la cabeza. «Ya no hay vuelta atrás. La casa debe permanecer en la familia, a cualquier precio». «¿A costa de más asesinatos?» Isabel se puso al lado de Tomás. «Como hace 100 años. No lo entiendes», gritó Ernesto. «La casa elige, exige lealtad, exige sacrificio. Joao lo entendió, yo lo entiendo. ¿Y tú?» El haz de la antorcha captó su rostro en la oscuridad, distorsionado, casi demente. La misma obsesión que había en las cartas de su abuelo estaba en sus ojos. «Devuelve las cartas», ordenó, «y márchate. Deja la ciudad. Olvida todo lo que has aprendido». «No». Isabel apretó las cartas. «No más mentiras. Basta de matar». Ernesto levantó su pistola. «Entonces no tengo elección». El disparo sonó inesperadamente fuerte en la pequeña capilla, pero la bala atravesó el techo. Tomás logró interceptar el brazo de su padre. Rodaron por el suelo en una lucha por el arma. «¡Corre!», le gritó a Isabel. «¡Corre a la policía!». Salió corriendo de la capilla con las cartas en la mano. Detrás de ella oyó un forcejeo, gritos y un segundo disparo. El corazón se le salía del pecho. En el callejón del cementerio sonaron sirenas. Alguien debió de oír los disparos y llamó a la policía. La brillante luz de los faros atravesó la oscuridad. El inspector Ramos salió primero del coche, seguido de 2 policías armados. Irrumpieron en la capilla. Isabel se quedó allí, apretando las cartas contra su pecho, incapaz de moverse. Pareció una eternidad hasta que Tomás salió de la capilla, pálido, con el labio partido, pero vivo. «Padre», sacudió la cabeza. Intentó pegarse un tiro. Conseguí apartar el brazo. La bala solo me rozó el hombro. Los policías sacaron a Ernesta, esposada y con una manga ensangrentada. Caminaba con la cabeza gacha, como si el peso de siglos de mentiras le hubiera aplastado finalmente contra el suelo. El inspector Ramos aceptó las cartas. Las examinó superficialmente a la luz de la linterna. «Esto lo cambia todo», dijo.
Ahora tenemos pruebas no solo del ataque a Teresa, sino también de un asesinato de hace un siglo. La luna desapareció tras las nubes, sumiendo el cementerio en la oscuridad. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia de San Antonio volvieron a sonar, como si estuvieran cantando viejos secretos enterrados en la noche. «Vámonos a casa», dijo Isabel en voz baja. «Mariana debe de estar preocupada». Subieron por el camino familiar hasta la casa de la colina. Ahora parecía diferente, como si el peso del pasado, el peso de siglos de mentiras, se hubiera desvanecido por fin. «¿Sabes?», dijo Tomás, deteniéndose ante la puerta. «Quizá ahora la casa pueda ser realmente un hogar, sin maldiciones, sin posesiones». Isabel miró hacia las oscuras ventanas tras las que esperaba su hija. «Tal vez», respondió, «ahora que la verdad ha salido por fin a la luz». La noticia de lo ocurrido en la capilla se había extendido por Santa Rosa 2 montes antes del amanecer. Por la mañana, una multitud se había congregado frente a la comisaría, gente susurrando, sacudiendo la cabeza, algunos bautizados al oír los detalles de las cartas de Joao Costa. Isabel estaba abriendo la panadería cuando la señora Marta se le acercó. En sus ojos leyó ansiedad y algo parecido al asombro. «Es cierto que el viejo Ernesto intentó en la capilla...». No terminó, meneando la cabeza significativamente. «No hablemos de eso», respondió Isabel en voz baja, extendiendo bollos frescos. «La policía lo resolverá todo». Pero era imposible evitar hablar. Durante todo el día entró gente en la panadería, algunos a por pan y otros solo para mirar embobados a la mujer que se había atrevido a desafiar a la familia Costa y revelar un secreto milenario. Después de comer, apareció Beatriz, inusualmente pálida y sin su maquillaje habitual. Permaneció en el mostrador largo rato, frotándose la correa del bolso. «Quería disculparme», dijo por fin. «No sabía todo esto, sobre cómo es realmente la familia Costa». Isabel miró a la chica con atención. Parecía muy joven y perdida en la luz de la mañana. «Nadie lo sabía», respondió. «Ni siquiera Tomás sabía toda la verdad. Me llamó esta mañana». Beatriz bajó los ojos. «Dijo que lo nuestro había terminado, que tenía que arreglárselas consigo mismo, con su familia». «¿Y cómo te hace sentir eso?» «Extraña, pero...». La chica levantó la vista, aliviada, como si despertara de un sueño extraño. «Ahora me doy cuenta de que nunca le quise de verdad. Simplemente sucumbí a los encantos del apellido Costa, la historia, las tradiciones». El cartero entró en la panadería con un telegrama. Isabel desdobló el papelito amarillo, un mensaje de Lourdes Ferreira. «Acuda inmediatamente al juzgado. Noticias importantes sobre el caso». El juzgado estaba inusualmente lleno. Lourdes los esperaba a ella y a Tomás en su despacho, una pequeña habitación llena de carpetas. «Hay nuevas circunstancias», dijo ajustándose las gafas. «Hemos hecho analizar las cartas de la capilla. Son auténticas, sin duda. Pero hay algo más». Sacó de la caja fuerte un viejo cuaderno encuadernado en cuero. «Este es el diario de Joao Costa. Se encontró en los archivos del ayuntamiento donde Ernesto trabajó durante 30 años. Parece que lo escondió allí todos esos años». Tomás cogió el diario, lo abrió al azar. «La casa me habla. Cada noche oigo su voz, en el crujido de las tablas del suelo, en el susurro del viento en la chimenea. Exige lealtad, exige sacrificio. María fue la primera, pero me temo que no será la última». «Se ha vuelto loco», susurró Isabel. «Una obsesión con la casa le ha vuelto loco». «Y esa obsesión se transmitió de generación en generación», asintió Lourdes. «Primero Joao, luego su hijo, luego Ernesto». «¿Y qué hay del padre?», preguntó Tomás. «¿A qué castigo se enfrenta? El ataque a Teresa, el intento de asesinato en la capilla, ocultar pruebas de un antiguo crimen». Lourdes empezó a rizar los dedos. «Pero dada su edad y su estado mental, es probable que lo internen en un psiquiátrico». Al otro lado de la ventana del despacho empezó a llover, algo poco habitual en esta época del año. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo extraño. «Hay una cosa más». Lourdes sacó otro documento. «Hemos encontrado a los descendientes de María Silva. Su bisnieta vive en Lisboa. Quiere participar en el juicio y puede reclamar la casa». Isabel sintió que el suelo se le iba bajo los pies.
¿Así que podríamos perder la casa? En teoría, sí, pero he hablado con sus abogados. Están dispuestos a llegar a un acuerdo. Llamaron al despacho y entró el inspector Ramos. Teresa quiere verte. Dice que es urgente. La habitación del hospital estaba en silencio. Solo pitaban los instrumentos. Teresa tenía mejor aspecto que ayer, el mismo brillo en los ojos. Hay algo que tengo que deciros, dijo cuando Isabel y Tomás se sentaron a su lado. Sobre la maldición de la casa. ¿La maldición? Intervino Tomás. No una maldición de verdad, por supuesto, pero la gente creía, tras la muerte de María, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, sonidos por la noche, olores inexplicables, objetos que cambiaban de lugar. Joao empezó a beber, a decir que la casa le exigía algo, que María no le dejaba en paz. Teresa se tapó los ojos como si reuniera fuerzas. Y entonces, empezó a escribir estas conversaciones con la casa en su diario. Escribía durante horas todas las noches, y poco a poco esta obsesión fue pasando a su hijo, y de él a Ernest. Todos creían que la casa era un ser vivo, que elegía a sus amos, que exigía lealtad y sacrificio. «Pero eso es una locura», susurró Isabel. «Claro que es una locura, pero tan contagioso. Lo he visto pasar de generación en generación. La forma en que sus ojos cambiaban cuando hablaban del hogar, como si la casa realmente tuviera algún tipo de poder sobre ellos». Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Empezaba una tormenta. Teresa se estremeció. ¿Sabes qué es lo peor? A veces yo misma he empezado a creerlo, sobre todo por la noche, cuando la casa se llena de sombras y crujidos, cuando parece que en cada crujido de las tablas del suelo se oye la voz de María. «¿Y ahora?», preguntó Tomás. «¿Ahora todavía lo crees?». Teresa negó con la cabeza. «Ahora lo sé. La única maldición de la casa estaba en los corazones de la gente, en su codicia, en su obsesión, en su voluntad de llegar a cualquier extremo para poseer piedras y madera». La enfermera se asomó a la sala, recordándoles el final de la hora de visita. Cuando estaban a punto de salir, Teresa volvió a agarrar a Isabel del brazo. «Escúchame, la casa no está maldita. Es solo una casa vieja, con su propia historia, con sus propios secretos. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, tal vez encuentre por fin la paz». Al atardecer, subiendo por el familiar camino hacia la casa de la colina, Isabel y Tomás permanecían en silencio. La tormenta se había intensificado, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban sobre el pueblo. En la puerta se detuvieron. La casa se alzaba sobre ellos, oscura, majestuosa, bañada por la lluvia. «¿Sabes?», dijo Tomás de repente, «quizá Teresa tenga razón. Quizá la verdadera maldición no estuviera en la casa, sino en nosotros mismos, en nuestra obsesión con el pasado, con la tradición, con la reputación. ¿Y ahora qué? Ahora…» Miró hacia las ventanas donde estaba encendida la luz. Mariana estaba esperando a que volvieran. Ahora, tal vez sea el momento de empezar de nuevo, sin las maldiciones, sin los fantasmas del pasado. Entraron en la casa. El vestíbulo olía a té recién hecho y a pasteles caseros. Mariana había aprendido a cocinar con las recetas de su madre. «¿Sabes?», dijo mientras se sentaban a la mesa. «He estado pensando todo el día en… Quizá deberíamos convertir la casa en un museo, contar su verdadera historia, sin adornos ni mentiras, la historia de María Silva, la historia de la familia Costa». Isabel y Tomás se miraron. Fuera de la ventana, la tormenta seguía arreciando, pero aquí, en el calor de la cocina, parecía distante y sin miedo. «Quizá», dijo Isabel lentamente, «tal vez esto es lo que la casa ha estado esperando todos estos años, no el sacrificio y la lealtad, sino simplemente la verdad». La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la vista de Ernesto Costa. Parecía que todo el pueblo se había reunido allí. La sofocante sala apenas era lo bastante grande para todos los que querían escuchar la historia que había sacudido los cimientos de Santa Rosa dos Montes. Isabel se sentó en primera fila junto a Tomás y Mariana. Un poco más atrás había una mujer de unos 40 años, morena y de postura erguida. Elena Silva, bisnieta de María. Había llegado de Lisboa la noche anterior. Ernesta entró escoltada. Parecía 10 años mayor,
encorvado, con la mirada apagada. Sus canas, antes perfectamente peinadas, estaban despeinadas, su traje arrugado. Ni siquiera miró en dirección a su familia. «En pie, se abre la sesión», anunció el secretario. El juez Antonio Carvalho tomó asiento. Comenzaron los procedimientos formales, la lectura de los cargos, la presentación de pruebas, cartas de Joao, diarios, declaraciones de testigos. La historia de hace un siglo se entrelazaba con los acontecimientos recientes en la capilla. La primera en hablar fue Teresa. Estaba sentada en una silla de ruedas, pero su voz sonaba firme. «He guardado este secreto durante demasiado tiempo. He visto cómo la obsesión por la casa destruyó a 3 generaciones de la familia Costa, cómo las mentiras y el miedo pasaron de padres a hijos». Ernesto se estremeció al oír esas palabras, con las manos apretadas sobre la mesa. Elena Silva fue la siguiente en declarar. Sacó una vieja fotografía de su bisabuela. María Silva no era solo la dueña de la casa, era la guardiana de las tradiciones de nuestra familia. En las cartas que escribía a su hermana, mi bisabuela, hablaba de su amor por esta casa, de sus planes para convertirla en un lugar de reunión de artistas y músicos. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso los murmullos habituales se apagaron mientras Elena leía pasajes de las cartas de María. Luego llegó el turno del examen psiquiátrico. El doctor Ribeiro, un hombre canoso con gafas redondas, habló de la obsesión transmitida de generación en generación. En el caso de la familia Costa, asistimos al fenómeno único de la manía hereditaria. La culpa original de Joao Costa se transformó en una obsesión patológica por la casa, que se transmitió de padres a hijos junto con una comprensión distorsionada del deber y la tradición. Ernesto levantó la vista por primera vez cuando se dio la palabra a su abogado. Miguel Santos parecía inseguro, sin su habitual seguridad en sí mismo. «Señoría, mi cliente actuó bajo la influencia de un grave trastorno mental. Era víctima de un legado familiar, víctima de una historia que comenzó mucho antes de que él naciera». «¿Una víctima?», dijo Tomás en voz alta de repente. Todas las cabezas se volvieron hacia él. «¿Y María Silva? ¿Qué hay de Teresa? ¿Qué pasa con todos los que han sufrido esta obsesión?». El juez llamó al orden, pero las palabras de Tomás flotaban en el aire, pesadas e irrefutables. Finalmente, se le concedió la palabra al propio Ernest. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa con manos temblorosas. «Ia, he oído voces», empezó con voz ronca. «Todas las noches. La casa me hablaba como hablaba a mi padre y a mi abuelo. Exigía protección, exigía lealtad. Pensaba que estaba protegiendo el legado familiar, pero en realidad solo estaba continuando un crimen iniciado 100 años atrás». Se volvió hacia Elena Silva. «Lo siento. Siento lo que mi familia le hizo a tu bisabuela. Por las mentiras, por la traición, por...». Se le cortó la voz. Se hizo un gran silencio en la sala. El juez hizo un receso antes de dictar sentencia. En el pasillo, Elena se acercó a Isabel y Tomás. «Llevo mucho tiempo pensando qué hacer con la casa», dijo. «Legalmente puedo reclamarla como heredera de María Silva, pero...». «¿Pero?». Isabel contuvo la respiración. «Pero Mariana tiene razón. La casa debería ser un museo, un lugar donde mantener viva la memoria del pasado, tanto de lo bueno como de lo malo. Estoy dispuesta a renunciar a mis derechos sobre ella, siempre que sirva para ese fin». Tomás le tendió la mano. «Gracias. Eso, la decisión correcta». Cuando se reanudó el juicio, el juez leyó la sentencia. Tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica con seguimiento. Ernesto le escuchó inexpresivo, como si estuviera hablando de otra persona. Al salir de la sala, Isabel se fijó en el sol que brillaba a través de las vidrieras, coloreando el suelo con manchas multicolores. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido añadir luz a esta oscura historia. Por la noche se reunieron en la casa de la colina Isabel, Tomás, Mariana y Elena. Teresa había insistido en que la trajeran también del hospital. Se sentó en un viejo sillón, cubierto con una tela escocesa, y observó cómo el sol poniente teñía de dorado las paredes de la habitación. «Recuerdo que a María le encantaba celebrar veladas musicales aquí. Invitaba a músicos de Lisboa, poetas, artistas. La casa estaba llena de vida y arte. Volverá a ser así». Mariana sacó un bloc de dibujo.
Mira, ya he pensado cómo podemos organizar la exposición. La planta baja es la historia de la casa y de las familias Silva y Costa. La segunda es una galería de arte y una sala de conciertos. Y en el ático podríamos tener talleres para artistas. Elena hojeó los bocetos con creciente interés. Aún conservo los viejos cuadros que pintaba María, y sus diarios podrían formar parte de la exposición. Y yo podría ayudar a organizar conciertos, añadió Tomás. Todavía tengo contactos en el mundo de la música de Lisboa. Isabel los miró. A su hija que explicaba con entusiasmo sus ideas, a su exmarido que parecía realmente entusiasmado por primera vez en mucho tiempo, a la bisnieta de María, cuyos rasgos tenían un parecido con la mujer de la vieja fotografía. La casa se convertirá por fin en lo que debería haber sido desde el principio, dijo Teresa en voz baja. Un lugar donde el pasado y el presente se unen en armonía, no en conflicto. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando el cielo con los colores de las viejas fotografías. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la iglesia de San Antonio repicaban llamando a los fieles a la misa vespertina, y en la vieja casa de la colina nacían nuevos planes, nuevas esperanzas, como si la propia casa se hubiera liberado por fin de su maldición de siglos y respirara plenamente. Por un nuevo comienzo, dijo Elena, alzando su copa de vino. Por un nuevo comienzo, repitieron los demás. Y por primera vez en mucho tiempo hubo risas genuinas dentro de estas paredes, no susurros de fantasmas del pasado. La mañana de octubre era inusualmente fría para Santa Rosa dos Montes. La niebla recorría las calles, envolviendo la ciudad en una neblina fantasmal. Habían pasado 3 meses desde el juicio de Ernesto, y hoy se iba a inaugurar el museo en la casa de la colina. Isabel estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas de su vestido negro. Apenas había dormido en las últimas semanas, trabajando en los preparativos de la inauguración con Mariana y Elena. Pero esta mañana llegó la noticia que lo cambió todo. Teresa murió al amanecer en su habitación del hospital, tranquilamente mientras dormía, como si simplemente estuviera cansada por el peso de toda una vida de secretos acumulados. Sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la casa. «Tomás, ¿ya lo sabes?» Su voz sonaba apagada. «Sí». Isabel miró por la ventana, donde la niebla empezaba a despejarse. «Quería estar en la inauguración. ¿Lo cancelamos?» «No», negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. Teresa no querría eso. Ella soñaba más que nadie con ver cómo la casa cobraba una nueva vida. Llamaron a la puerta y Elena se plantó en el umbral con un montón de fotografías antiguas y cartas. «Encontré más en los archivos de Lisboa», dijo, extendiendo el material sobre la mesa. «Las cartas de María a mi bisabuela, escritas el día antes de morir. Es como si hubiera tenido una premonición». Isabel cogió la primera carta y empezó a leer. «Querida hermana, siento que el tiempo se acaba. Joao insiste cada vez más, sus ojos me asustan. Pero no puedo renunciar a la casa, ni por dinero, ni por posesiones. La casa se ha convertido en parte de mi alma, de mis esperanzas para el futuro. Soñaba con convertirla en un lugar donde el arte y la belleza vivieran para siempre». La carta se interrumpió a media palabra. Faltaba la última página. Mariana apareció en la puerta. «Ya hay gente reunida en la puerta. Han llegado los periodistas de Lisboa». Efectivamente, cuando salieron al porche, la gente se agolpaba en la puerta. Toda la ciudad parecía haber acudido, incluso los que hasta entonces habían evitado la casa de la colina por considerarla maldita. La ceremonia de inauguración iba a comenzar a mediodía. Tomás preparó un discurso, Elena organizó una exposición de reliquias familiares, Mariana colgó viejas fotografías y cuadros de María en las paredes de la planta baja. Pero 1 hora antes de que comenzara la ceremonia, ocurrió lo inesperado. El abogado de Ernesto llegó a la casa con una noticia inesperada. El anciano se había suicidado en una clínica psiquiátrica, dejando una nota de suicidio. «Me pidió que te diera esto», le entregó el abogado a Tomás un sobre. «Y también me ha confesado dónde está la última página de la carta de María». Todos se quedaron helados. Tomás abrió el sobre con manos temblorosas. «Hijo, no puedo vivir con este peso. Los fantasmas del pasado son más fuertes que yo. La última página de la carta de María está escondida detrás de la repisa de la chimenea. La encontré hace años y no me atreví a destruirla. Quizá ahora la verdad esté completa. Perdóname. Por todo».
Encontraron la página donde Ernesto había indicado. El papel amarillento casi se deshacía en sus manos, pero aún se podían distinguir las palabras. Si algo me sucede, recuerda, la casa debe vivir. No las piedras y la madera, sino el alma de la casa, la música, las pinturas, los poemas que nacieron bajo este techo. Que no se convierta en un monumento al orgullo o la obsesión de alguien, que siga siendo un templo de arte y libertad, como siempre he soñado. Elena apretó la carta contra su pecho, las lágrimas corrían por sus mejillas. La ceremonia de inauguración comenzó a mediodía, como estaba previsto, pero ahora se convirtió en algo más, en una especie de servicio conmemorativo para todas las víctimas de la historia, para María, para Teresa, incluso para Ernest, que fue la última víctima de la maldición familiar. Thomas habló de reconciliación entre pasado y presente, de redención al servicio del arte. Elena habló de María y de sus sueños. Mariana mostró la exposición a los visitantes, explicando la historia de cada fotografía, de cada pieza. Pero Isabel sintió algo raro. Primero un ligero mareo, luego un dolor creciente en el pecho. Lo atribuyó al cansancio y al estrés de los últimos días. Al anochecer, cuando las últimas visitas se habían marchado, subió al primer piso, a la habitación donde María había muerto. Se sentó en un viejo sillón junto a la ventana, contemplando la puesta de sol. Thomas la encontró allí una hora más tarde, ya fría, con la carta de María en las manos. Los médicos dijeron más tarde que había sido un infarto causado por el estrés de los últimos meses. El funeral fue 3 días después. Todo el pueblo acudió a despedir a la mujer que había desvelado un secreto milenario y lo había pagado con su vida. Mariana estaba de pie junto a la tumba, cogida de la mano de su padre, pálida, crecida, con mirada decidida. El museo continuó, ahora bajo la dirección de Mariana y Elena. Añadieron una nueva sala dedicada a Isabel y Teresa, mujeres que habían dado su vida para que prevaleciera la verdad. Thomas acudía a menudo a la casa y se sentaba en la misma habitación del primer piso donde había encontrado a Isabel. A veces le parecía oír susurros, no de mal agüero, como en las historias sobre la maldición de la casa, sino suaves, tranquilizadores. Era como si todas las almas relacionadas con la casa hubieran encontrado por fin la paz, y la casa de la colina siguió en pie, guardando sus secretos y nuevas historias. Ahora se tocaba música, se exponían cuadros, se celebraban veladas poéticas, como María Silva había soñado, como Isabel había querido, como Mariana había planeado. Pero cada atardecer, cuando el sol se ponía en el horizonte, las sombras de la vieja casa se alargaban y en el crujir de las tablas del suelo, algunas personas podían oír las voces de quienes habían dado su vida por la verdad sobre la casa de la colina. El pueblo volvía poco a poco a la normalidad, pero algo había cambiado en Santa Rosa dos Montes para siempre. La gente se volvió más atenta al pasado, más cuidadosa con los secretos, más cuidadosa entre sí, y 3 nuevas tumbas aparecieron en el cementerio. Teresa, Ernesto e Isabel. 3 vidas que se convirtieron en las últimas víctimas de la historia centenaria de la Casa de la Colina. Historias de amor y traición, de pecado y redención, de la verdad que siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque sea a través de la muerte.